cuando estamos hablando aquí de lo de la división de sólidos, que simplemente queremos nosotros al final tener partir de un polvo que está mejor, o sea, que nos va a permitir trabajar mejor, que nos va a permitir trabajar con un tamaño de partícula más homogéneo, porque es verdad que muchas veces o viene ya directamente en cristal o se pueden agregar, porque ya sabemos que todos los polvitos tienden a coger un poquito de agua, o sea, la mayoría son un poco higroscópicos, nos cogen agua y entonces tienden a agregarse. Entonces, siempre, salvo excepciones, a lo mejor hay con alguno que no necesitaríamos hacerlo, pero es que hasta no necesitándolo conviene siempre pulverizar un poco para asegurarnos nosotros que está más homogéneo. Lo único que, claro, nosotros hacemos las divisiones, podemos pulverizar, teniendo en cuenta, pues, a ver, nosotros tenemos muchas opciones para hacerlo, pero es verdad que tenemos que ser conscientes de que nosotros cuando hagamos fórmulas magistrales y estemos en una farmacia, no vamos a disponer de los super micronizadores, ¿vale? Es verdad que yo os los pongo porque hay sitios grandes que trabajan con mucha cantidad y van a tener al final, pues oye, unas máquinas un poquito más preparadas. Pero nosotros para dividir, pues oye, es verdad que nosotros vamos a usar aquí por compresión, percusión, nuestros morteros, que valen para todo. Ya habéis visto que valen para todo, ¿no? Es verdad que aquí desgarramiento y todo esto que os pongo, claro, o sea, para materiales blandos no se van a usar prácticamente, imaginaros, o sea, una cosita de estas blandas sería a lo mejor alguna masa que no se suelen emplear. Siempre nosotros vamos a tirar a por los polvos, que si no están polvo, pues como mucho, que vienen cristales y que nosotros podemos pulverizar fácilmente mediante la percusión, ¿vale? O sea, percusión, golpeo, compresión al final. Y aquí lo que os digo es verdad que nosotros vamos a partir de esto, que luego resulta que en nuestra farmacia tenemos un super micronizador, bueno, pues oye, perfecto y fantástico, y esto que nos vamos a ahorrar de movimiento de mano. Pero hay que ser conscientes de que se va a trabajar con esto y no pasa nada, ¿eh? Porque para pequeñas cantidades no necesitamos más, ¿eh? O sea, es verdad que podemos pensar que puede ser horrible, pero bueno, no es necesario de pensar que va a ser una cosa horrorosa. O sea, con esto nos apañamos. Que tenemos una cosa más, pues oye, más profesional, sobre todo si tenemos que manejar grandes cantidades. O sea, imaginaos que nosotros tenemos que hacer una fórmula magistral, pues yo con esto la hago sin problema, 2, 3, o sea, de hecho hay morteros muy grandes, ¿eh? Es verdad que las que estuvisteis en el laboratorio los visteis, no son los más grandes, para nada, o sea, los que tenemos nosotros en el laboratorio son pequeñitos, los hay muchísimo más grandes, ¿eh? Es decir, incluso si tuviese que preparar 3 iguales y 5 fórmulas magistrales, lo podría hacer sin problema, asegurándome de que lo voy a hacer bien. O sea, no porque lo hagamos en el mortero vamos a mezclar peor, vamos a machacar peor. No, no. O sea, hay algunos que están muy, muy... O sea, la capacidad es muy grande para que nosotros podamos trabajar sin problema. Pero es verdad que si nosotros ya tuviésemos que hacer, yo qué sé, 10 fórmulas que ya son, pero imaginaros ya si me pongo a hablar de 100, 200, pues evidentemente no vamos a estar machacando, ni pulverizando, ni mezclando con el mortero. Ya vamos a tirar a aparataje de este estilo, ¿vale? Que nos lo pulveriza, mezcla, nos lo hace todo, prácticamente. Luego, una vez que yo ya tengo dividido esos polvos, que luego voy a poder usar en lo que ya os he dicho, cualquier cosa, y esto sí que es una operación galénica básica, esto sí que lo vais a encontrar en el formulario nacional. En la tamización me sirve lo primero para asegurarme del tamaño que yo estoy usando. Es verdad que una vez que nosotros hemos pulverizado, ya hemos dividido y la mayoría de las veces yo no necesito hacer ese tamizado. ¿Vale? Es verdad que si yo luego voy a hacer una emulsión, si luego voy a incorporarle, lo voy a disolver, el que haya quedado una pequeña parte, un poquito más grande, un poquito más pequeña, no va a ir a ningún sitio, sobre todo si es un polvo que al final es súper fino. ¿Vale? Ahí no voy a tener ningún problema. Pero bueno, sí que hay otras, si tengo que hacer polvos, si tengo que hacer granulados, yo ahí sí que tengo que asegurar pues un tamaño de partícula eh, general o particular. Imaginaos, es verdad que nosotros no vamos a hacer inyectables,
Pero a la hora de hacer un inyectable, yo tengo que asegurar el tamaño de partícula que va a ir en ese vial o en ese bote. Porque con esas cosas ya sería muchísimo más serio. Si encima no se va a usar ya en disolución, lo va a tener que disolver otra persona después. Yo ahí sí que tengo que asegurar que mi polvito, que mi granulado tiene este tamaño con un proceso que me lo asegure. Y ese proceso va a ser la tamización. ¿Vale? Nosotros para hacer la tamización vamos a tener una serie de tamices que ya lo conocéis también de operaciones básicas. Claro, es verdad que, que el proceso, yo creo que aquí no os lo pongo tanto, que de hecho no. ¿Ves? Aquí directamente os pongo lo que nos indica el PNT. O sea, nosotros tenemos que discernir entre qué dos tamices me van a hacer la criba y con eso yo puedo decir, pues oye, el polvo que se ha usado para realizar esta fórmula magistral se asegura porque ha pasado un 95% por tal tamiz y entonces tiene un tamaño de partícula de tanto, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, yo sé que luego cuando vayáis y no los uséis, diréis, anda, tanta tamización y tal. Pues muchas veces no va a ser necesario que lo hagamos, pero bueno, es verdad que a la hora de la granulación sí que se va a hacer. De hecho, para granular necesitamos el tamiz directamente, porque con la granulación, ya lo veremos también más adelante en la de polvos, nosotros directamente vamos a usar el ancho de malla que nos interese. Va a ser al revés, o sea, normalmente nosotros usamos el tamiz para decir, mira, por aquí me ha pasado esta cantidad de polvo, así que tiene este tamaño. Sin embargo, nosotros cuando hagamos el granulado vamos a usar el propio tamiz y vamos a pasar la pasta que tengamos para preparar, por el ancho de malla que a nosotros nos interesa. Yo quiero que sea de este grosor el granulado, pues lo paso por este. ¿Sabéis? O sea, es como la inversa, ¿no? Del tamiz. Aquí, sin embargo, elijo yo el tamaño que quiero para hacer el tamaño concreto de ese granulado. O sea que tenemos las dos opciones. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Aquí es que recordéis eso, que si nosotros necesitamos asegurar el tamaño de partícula de un polvo, de un granulado, tenemos la operación galénica básica de la tamización para hacerlo. Que de hecho está, el PNT sería este. ¿Vale? O sea, esto lo podéis encontrar directamente en el formulario nacional para hacerlo. ¿Vale? Y con esto, o sea, con esto no os agobiéis porque yo sé que os acordáis muchas de lo del año pasado, pero bueno, aquí ya es una cosa que ya conocemos. Al día que lo necesitemos, sabemos que podemos recurrir a este PNT en el formulario nacional y aquí yo solamente os voy a pedir que recordéis cómo se hace con los tamices, pues intentar siempre usar los papeles que no liberen fibras. Eso siempre, es verdad que siempre, más que nada para limpiarlo y todo, pues que no estorbemos a la luz de la malla, que no se quede allí nada y entonces se nos estropeen. Y bueno, recordar un poco los pasos, ¿vale? Por eso os digo que en formulación es como ver lo mismo de operaciones, pero ya un poquito más enfocado a lo de que de verdad nosotros lo vamos a necesitar. Vosotros ya sabéis cómo son los tamices, para qué los podemos usar y tener en cuenta que en el momento en el que necesitemos usar, o sea, en el momento en el que necesitemos garantizar un tamaño de partícula, yo puedo recurrir a este PNT para hacerlo. ¿Vale? Sigo, porque en el fondo al final va todo muy, muy relacionado. Ya tenemos nuestros polvos pulverizados, tamizados, podemos asegurar ya hasta el grosor que tienen, etcétera. ¿Y qué puede pasar? Que no solamente necesite un polvo, que necesite 2, 3, 4, ¿vale? Y yo los tenga que mezclar. Me voy a lo de antes también. Si yo estoy en una oficina de farmacia, voy a usar para mezclar lo que tenemos, que es al final otra vez, me voy al mortero, que ya os he dicho que lo vamos a usar para todo. Pero bueno, ahí a mayores de los morteros están los frasquitos, estos que sirven para agitar, que son como una costelera. O sea, imaginaros un tubo de acero inoxidable grande, un poquito más grande a lo mejor que un paraguas o algo así, de ese tamaño, que se mueve, no mucho más grande, porque estoy pensando yo que si no, no lo podríamos agitar nosotros de forma fácil. Pero es lo que vamos a tener en las oficinas de farmacia.
Y el frasco a lo mejor ni siquiera. Porque es verdad que como normalmente nos apañamos con los morteros, en muchos sitios pues ni siquiera hay a lo mejor un frasco agitador. Pero ya os digo que es un instrumento sencillo, es como pues eso, como una coctelera, al final sirve para mezclar varios polvos. ¿Qué pasa? Que bueno, lo mismo de antes, si yo tengo que preparar 100 o 200 fórmulas, pues tú imagínate hacerlo en el mortero, o sea, imposible. Ni en el frasco. Imposible de los imposibles. Y bueno, en esos casos, pues tenemos las malaxadoras o las mezcladoras en la que nosotros ponemos aquí los... Claro, lo que pasa es que no me veis el puntero, voy yo marcando aquí con mi puntero tan tranquila y no saldrá. Claro, nosotros metemos aquí los polvitos, están todos por aquí, y esto gira, ¿vale? Esta máquina gira, gira, gira y, y me los mezcla. Yo lo puedo poner 3 minutos, 2 minutos, depende, claro, imaginaos, si son muy poquitos, pues es que a lo mejor con 2 vueltas ya lo tengo hecho. Pero bueno, imaginaos que es una cantidad muy grande, que tengo casi un kilo ahí de polvos, pues se pone durante más tiempo para asegurarnos que quede completamente mezclado. ¿Vale? Sí. Otra cosa que voy a tener que hacer ahora, pues como antes, el control. ¿Cómo puedo controlar yo que esa mezcla se ha hecho bien? La hemos controlado y está completamente homogéneo. Si yo cojo un cacho, tengo la misma cantidad de los 3 polvos que había mezclado. Pues a ver, es verdad que para hacerlo de forma, o sea, verdadera, tendríamos que hacer un análisis, ¿vale? Un análisis de ese proceso. Que es verdad que muchas veces no se puede hacer. Otra forma de hacerlo, y que muchas veces se hace adrede, es hacerlo de forma visual usando, imaginaos que nosotros tenemos hemos dicho 3 polvos, uno es el principio activo y 2 son los excipientes. Muchas veces se usan excipientes que tengan un tono más amarillito, un tono más rosado, porque es verdad que eso sí que nos facilita hacer un control visual también. Porque si yo tengo que asegurarme un color homogéneo, lo distingo bien de forma visual si tengo un color entre ellos. Si yo en una muestra veo que hay zonas en las que predomina ese color más rosa y en otras que predomina ese color blanco, pues es que no lo he mezclado bien, ¿vale? Pero sin embargo, si yo veo que está completamente homogéneo el tono, sí que me puedo asegurar que está mezclado de forma correcta, ¿vale? Que, bueno, os lo he dicho, pero está por aquí. ¿Veis? Es que claro, en el momento en el que tiene color, pues es que lo podemos hacer nada de una vista. Si no, pues oye, habría que hacer eso, las proporciones, que eso es una cosa ya más complicada. Pero claro, en sitios en los que hacen fórmulas magistrales a gran escala, sí que se lo pueden pedir. Pero ahí ya sería otra cosa que no estaría ya en nuestra mano tan fácilmente, ¿vale? Habría que usar cosas un poquito más concretas y analíticas. Sigo por aquí. Granulación. A ver, es verdad que tenemos, o sea, la granulación nosotros la vamos a usar para hacer gránulos. Es un poco complicado a veces hacerlos, pero bueno. Nosotros con los gránulos queremos asegurar siempre, cuando hacemos una mezcla de polvos, que tenemos una cantidad concreta en cada granito, ¿vale? En cada granito o cada bolita, por así decirlo. O sea, hacer un granulado es al final juntar varios polvos en uno. Que yo siempre digo, para que os acordéis de cómo funcionan los granulados o la granulación en general, os acordáis siempre de los preparados que hay para la gripe, ¿vale? Porque tú, cuando vas a comprar un Frenadol, un Farmagrip, un todo esto, compras un polvo que tiene paracetamol, que tiene antihistamínico, normalmente para el moqueo, que tiene un descongestivo, que a mayores tiene vitamina C. ¿Y qué más puede tener? Bueno, y un sabor así más o menos aparente, agradable entre comillas, y a lo mejor algunos que hacen efervescencia, ¿no? O sea, tendríamos ahí algunos compuestos extra para que sea un poquito más apetecible. Bueno, pues nosotros tenemos que asegurar en esos granulados que cada granito tiene un cachito de eso, ¿vale? O sea, nosotros en el frenador no tenemos en una esquina del sobre paracetamol, en otra esquina
No, además de haberlo mezclado bien, hemos hecho esos gránulos para asegurarnos que vaya todo junto. Entonces, a mí sí que me gusta eso, que pensar, cuando penséis en la granulación, normalmente lo queremos hacer para pensar que cada pequeño granulito asegura tener cada uno de los compuestos. ¿Vale? La granulación tampoco es una operación ya galénica básica, pero es verdad que a veces se hacen granulos, como os he dicho antes, al revés, ¿no? Con los tamices podemos usar nuestros tamices para hacer esa granulación. Es que se puede hacer por vía seca o por vía húmeda, pero ya la veremos más adelante. Luego, la granulación es que es verdad que se hace también siempre en farmacia, perdón, en formulación, para hacer las cápsulas, a veces se recurre a la granulación, pues por esto mismo, para asegurarnos de que va todo más agregado, ¿no? Pero también se va a usar siempre cuando se hacen comprimidos. Que en formulación no se hacen, pero todos los comprimidos que tengáis en casa, sabed que previamente han tenido ese proceso de granulación, ¿vale? Para asegurarnos que tenemos todo. O sea, que tenemos parte del excipiente, parte del principio activo y que eso se reparte de forma homogénea en el comprimido como tal. Por eso es verdad que no es una de las galénicas básicas, pero bueno, parece una bobada, pero nos estamos tomando granulados todos los días que tomamos un comprimido sencillo. No hay que irse ni a uno de los especiales ni nada. Todos pasan por el proceso de granulación. ¿Vale? Además es verdad que así nos va con la granulación para los comprimidos hacemos que sean más fáciles de precisamente comprimir. Parece una bobada, pero bueno, para que esté más homogéneo y sea más sencillo el proceso. ¿Qué más tengo aquí? La extracción con disolventes. Esto lo vamos a utilizar, no se usa mucho ya porque gracias a, a las nuevas los distribuidores, ya es muy fácil encontrar las esencias, los compuestos de absolutamente todo. O sea, por suerte. Pero normalmente, pues la extracción con disolventes es cuando yo quiero obtener principios activos que son difíciles de extraer en un compuesto, pues como una planta. Vaya, es que normalmente es eso, es para extraer los principios activos de determinadas plantas. Y si pensáis en la forma más sencilla, es hacernos una infusión. O sea, nosotros cada vez que nos hacemos una infusión estamos haciendo una extracción con disolventes. ¿Vale? Que suena mucho más. Ay, que se me ha movido el vídeo aquí. Suena mucho mejor si decimos extracción, pero es lo que es. ¿Vale? O sea, nosotros cuando hacemos esas infusiones, un té, un café, es una extracción con disolventes a base de agua. ¿Qué pasa? Que bueno, que no siempre lo vamos a hacer así. Más que nada porque también hay muchísimas plantas o principios activos que no tolerarían ese calor que hacemos cuando hacemos nosotros una infusión. Entonces, lo bueno es que tenemos distintas opciones para hacerlo. A ver, aquí es verdad que también os tengo la mecánica, pero que bueno, la mecánica es verdad que no es con disolventes como tal, pero bueno, por incisión, por expresión, o sea, por incisión sería, si nosotros cortamos un fruto de una planta, nos va a salir el tipo de jugo o materia que tenga, o los látex que tienen algunas de las plantas, y de ahí nosotros ya podemos tener los principios activos que contenga esa parte. Por expresión sería, bueno, pues como hacer un zumo, ahora que lo pienso, para poner un ejemplo así concreto. O sea, directamente apretar, estrujar y sacar el líquido en sí. Pero sí, sí, exprimir, tal cual, por eso. Pero cuando ya no tenemos esas opciones y es verdad que necesitamos usar disolventes, pues es lo que realmente llamamos extracción con disolventes. O sea que es verdad que tengo la opción esta de extracción mecánica porque, bueno, hay cosas que se extraen de esa manera. Pero bueno, normalmente tenemos que tirar a por el otro tipo. Lo que os decía, nosotros vamos a tener, bueno, lo de líquido líquido es si nosotros tuviésemos que extraer, o sea, imaginaos que nosotros ya hemos hecho una extracción previa de un líquido y tenemos partes que son solubles en agua, que no son solubles en agua. Entonces también podríamos hacer una extracción de esos líquidos, ¿vale? Pero bueno, eso no lo vamos a ver porque es una cosa ya muchísimo más complicada, pero igual que os he puesto las otras, os pongo aquí la de líquido líquido. Las que nos interesan son las de sólido líquido. Yo saco de esos sólidos
esos principios activos que puedo arrastrar, o sea, que puedo extraer con un líquido. Evidentemente, yo voy a usar un líquido que sea afín a esos principios activos. Yo sé que son compuestos polares, vale, pues puedo usar perfectamente el agua, sin más. Sé que no, pues entonces tendré que usar algún disolvente que sea polar, ¿vale? Eso ya es en función de cómo sea el principio activo que yo quiero extraer. También nos puede pasar que además de ser polar o apolar, no aguante a lo mejor bien la temperatura. Claro, si yo hago una infusión, o sea, una infusión me pongo ya en los 100 grados y a lo mejor hay algún principio activo que sea termolábil y que no lo pueda poner a 100 grados o que prefiera hacerlo una extracción todavía más eficaz y entonces tiramos eso a la percolación o la extracción de Exoxlet, que realmente es lo mismo que las maceraciones, pero como lo hago pasar por el disolvente tantas veces, hago que sea muchísimo más eficaz. Porque al final con la maceración, la decocción o la infusión, yo solamente estoy haciendo la extracción en un solo proceso. ¿Vale? Vale, en la última extracción, la extracción por ¿eso a qué se refiere? Eso no lo hemos visto. Es como la percolación, os tengo puesto un vídeo, bueno, sí, eso sí. Realmente es como la percolación, lo único que usamos un aparato concreto para hacerlo. Vale. Vale, o sea, realmente en el vídeo se ve muy bien. Lo que hacemos es pasar el disolvente varias veces por la muestra también. ¿Vale? Nos lo recoge. ¿Veis cómo las cámaras estas que se usan para la destilación, que tienen el tubito interior de vidrio por el que van subiendo y luego nos lo recoge se vuelve vuelve a hacerse líquido y lo volvemos a recoger? Pues es eso mismo en un mismo aparato. Hacemos que luego que suba, se evapore, vuelva a bajar y entonces lo podemos volver a usar. O sea, es lo mismo, lo único que lo hacemos de forma continua. No tenemos que cambiar el disolvente. ¿Vale? Bueno, luego es verdad, si nosotros nos vamos a las tisanas, o sea, es verdad que en el formulario nacional, si lo habéis mirado, las tisanas vienen, ¿eh? Vienen, no se usan ya tanto, pero es verdad que algunas farmacias además las hacen y las tienen ellos propias. Pues lo que más se va a usar al final es o la maceración o las infusiones, como tal. Pero bueno, imaginaos que por un casual nosotros tuviésemos que sacar eso, algún principio activo o para hacer... Es que es verdad que luego, es que no que se me viene a la cabeza ya, ya está todo, o sea, de forma comercial, o sea, que no merece la pena hacer el proceso cuando podemos extraerlo, pero imaginar que queremos sacar la esencia de mentol nosotros y tenemos la menta, ¿vale? Pues lo que más se usaría al final son las maceraciones. Bueno, el jarabe. Ahora ya sí que me he acordado de uno, lo que pasa que está también, ya se vende, el alcohol de romero. ¿Vale? O sea, el alcohol de romero realmente es una maceración que se hace con alcohol. ¿Vale? Que eso es una de las cosas que sí, digo, no se me venía ahora nada, digo, pero fíjate que el alcohol de romero, sí. O sea, ahí nosotros ponemos el romero con el alcohol. Como es con alcohol, nosotros no podemos tampoco calentar porque si no encima lo perdemos. Y está a una semana o así en lo que se va saliendo todos los principios activos, entre comillas, porque es verdad que el alcohol de romero se queda un poco corto para, para decir que hace mucho. O sea, yo creo que es un efecto más superficial que otra cosa, pero bueno, es una cosa que se ha usado mucho para calmar un poquillo el dolor. La sensación esta que produce frescor es agradable y calma en determinadas circunstancias, pero sí que sería un ejemplo de las maceraciones que se podrían hacer, ¿vale? Si nos vamos ya a cosas un poco más industriales. Quería hacer una preguntilla yo sobre Dime. esto. ¿Qué diferencia hay entre decocción, infusión y la temperatura? ¿Es la misma o...? La decocción es menos. Decocción es menos. Es un poquito menos, sí, que la infusión. Espera, que yo creo que es... No os la tengo por aquí. Es un poquito menos. Pues si no os lo tengo concretado, la diferencia es esa. Un poquito menos de temperatura y más tiempo. Menos de 100. Es que me suena a mí algo de menos de Sí, 100. claro. Nosotros cuando nos ponemos en infusión nos ponemos en los 100.
¿vale? Y con la decocción nos vamos un poquito menos. Y más tiempo, que al final es eso, conseguir lo mismo, pues que en algunas ocasiones con más tiempo y en otras con menos. O con más temperatura y entonces le quitamos, si ponemos más temperatura normalmente necesitamos menos tiempo, si no podemos ponerle más temperatura, lo que hacemos es añadir tiempo. ¿Vale? Y luego para los productos termolábiles se utiliza la maceración. Claro, la percolación se puede usar y el Soxhlet también, porque se pueden, o sea, en estas dos, o sea, tanto en la percolación como en Soxhlet, nosotros podemos jugar con la temperatura. O sea, la gracia que tienen es que reutilizamos el disolvente, o sea, hacemos el proceso varias veces, pero además nosotros podemos cambiar un poquito la temperatura. Sin embargo, es verdad que en la maceración normalmente es a temperatura ambiente, un poquito más, un poquito menos, y bueno, pues con eso nos quedamos, pero es verdad que luego ya una vez que se va a una cosa así más industrial, se puede jugar con subir un poquito, bajar un poquito la temperatura según nos venga a nosotros mejor. ¿Vale? Sí. Y luego, pues eso, es verdad que si nosotros vamos a tener lo que os decía, se va a usar sobre todo el agua, pero el alcohol también un montón, ¿vale? Y luego, pues bueno, si nosotros tuviésemos algún tipo de los aceites esenciales, por ejemplo, ahí sí que tendríamos que usar pues algún disolvente oleoso, ¿sabes? Un disolvente que sea afín con esos compuestos, que no siempre, el alcohol es verdad que con algunos sí, pero no con todos. Entonces, dependiendo de cómo sea lo que nosotros queremos extraer, pues usamos un disolvente u otro. ¿Vale? Y ¿Puedes poner algún ejemplo de, por ejemplo, de percolación y extracción por Solet? O sea, ¿cuál se obtendría? Por ejemplo, como has dicho, el alcohol de romero de la maceración. claro, porque percolación lo que tú quieras, ya te digo, todas las esencias de mentol, todas las cosas estas del geraniol, lo usan por percolación. Y con Soxhlet igual, lo único que nosotros el Soxhlet sí que lo podríamos usar, por ejemplo, en nuestro laboratorio. Con tener el aparato lo podríamos usar. Sin embargo, lo de percolación es verdad que ya necesitas un aparataje mucho más grande que ocupa muchísimo más espacio y que hace que se vaya extrayendo de forma continua. Pero el Soxhlet se podría hacer con cualquiera. O sea, lo que hemos dicho, por ejemplo, de hacer el alcohol de romero, lo podrías hacer con Soxhlet también. Sería más eficaz. ¿Vale? Vale. ¿Qué seguimos por aquí? Bueno, luego es verdad que nosotros lo que vayamos a extraer normalmente van a estar en líquidos, pero luego algunos pues lo podemos poner de una forma que esté más blando, más fino, dependiendo de si lo desecamos más o menos. Pero bueno, simplemente que sepáis lo que podemos obtener. Y luego nos vamos a la filtración y aquí tenemos que diferenciar sobre todo lo que nos queremos quedar nosotros. Uy, un micro por ahí. Pues si nos queremos quedar nosotros con el sólido o nos queremos quedar con el líquido. ¿Vale? Si nosotros nos queremos quedar con el líquido, se usa la filtración por gravedad. Nosotros hacemos pasar, o sea, bueno, preparamos el filtro, ponemos nuestro embudo, hacemos pasar el líquido y lo que queremos realmente es que nosotros, o sea, lo que queremos es obtener un líquido mucho más límpido que no tenga impurezas. ¿Vale? Y usamos este tipo de filtración, la filtración por gravedad. Que es al revés, que yo me quiero quedar con el sólido. Tiramos a usar la filtración al vacío. ¿Podría usar la filtración por gravedad para conservar ese sólido? Sí, pero peor, ¿vale? O sea, podríamos luego intentar desecarlo, pero no es el método más adecuado, ¿vale? Es verdad que podríamos intentar hacerlo, pero teniendo la opción de hacer una filtración al vacío, nosotros aquí sí que nos vamos a asegurar que nos vamos a quedar con esa parte sólida de nuestra disolución, de nuestra muestra, de lo que sea. Porque al meter nosotros el vacío, ya directamente nos va a ayudar a que pase de forma muchísimo más eficaz ese líquido. Un líquido que a nosotros encima nos da igual, normalmente, ya os digo que si lo que queremos es conservar el sólido,
con esa fuerza, o sea, al final tenemos una fuerza extra que lo que nos va a hacer es facilitar ese proceso. O sea, de verdad nos va a quedar prácticamente seco, con un poquito de humedad, pero no de la misma forma que si hacemos... Bueno, de hecho, además, como veis la foto que está aquí, o sea, que lo hago un poquito más grande, que esto sería el de la filtración por gravedad. Ya de entrada, claro, nosotros usamos este filtro de pliegues para aumentar la superficie, para que vaya más rápido. Y ya simplemente con esos pliegues, yo para recuperar luego ahí el sólido que pueda haber, ya es un poquito más complicado. Sin embargo, en la filtración al vacío, claro, mirad cómo lo voy a poner. Otro poquito más grande. Un poquito menos. Este es mi embudo, ¿vale? Que realmente no es el filtro directamente, no es como el otro, ¿no? Que nosotros ponemos el embudo y ponemos el filtro. Esto ya directamente es el embudo y el filtro. Y yo lo voy a poner así, o sea, voy a hacer esa línea, o sea, la foto B, un papel de filtro de ese tamaño y ya está. Y entonces de ahí yo lo puedo quitar sin ningún problema. Y lo que me va a ir aquí conectado, la goma en la foto D se ve mejor porque en la C es verdad que está ya puesta la goma, pero está ahí justo con la mano que está sujetando el filtro y se ve un poquito peor. Pero en la D se ve perfectamente la goma, que es la que me va a hacer el vacío, ¿vale? Eso va conectado a una bomba de vacío. O si conseguimos hacer el vacío enganchándolo con un grifo. Y entonces me va a quedar eso, un papelito con todo el depósito sólido que solamente tengo que recuperar, y en caso de que fuese pues demasiado, todavía tuviese mucha humedad, con un poquito de desecación estaría listo, ¿vale? Por eso es un poco la diferencia entre uno y otro. ¿Cuáles vais a usar más? Pues es verdad que... Uy, no, tengo que subir un poco más. La filtración por gravedad. Por ejemplo, todos los jarabes se van a clarificar. O sea, y el clarificar es al final quitar pues unas poquitas de impurezas que me puedan quedar. Imaginaos, yo creo que ya os he hablado de él porque lo vamos a hacer en las prácticas. El jarabe de anlodipino se hace utilizando comprimidos, ¿vale? Así nosotros garantizamos el compuesto con la concentración que nos aportan los comprimidos. Pero bueno, esos comprimidos ya os he dicho que todos se tienen que granular previamente, es decir, va a tener determinados excipientes y demás, sobre todo los recubrimientos, muchos vienen con el recubrimiento. Pues ese jarabe primero se va a hacer sin problemas, se va a hacer además, vamos a hacer una filtración simplemente haciendo jarabe simple, y luego se hace otra filtración también para evitar que nos queden algunas de las cosas que nosotros no nos interesan. Nos interesa solamente el anlodipino y no todo lo demás, en este caso, ¿vale? Entonces, la filtración por gravedad, cada jarabe que hagáis lo vais a hacer. Es verdad que en el otro caso, pues no es lo más habitual, que nosotros nos queramos quedar con el sólido, por lo que implica al final la formulación magistral, ¿no? Nosotros vamos a ir haciendo preparados diferentes, vamos a ir haciéndolos de determinadas maneras, y es verdad que no nos vamos a querer quedar con un sólido. O sea, sería en el caso de que nosotros tuviésemos que extraer un sólido de algún sitio. Pero igual que la filtración al vacío, casi no la vais a usar, la otra ya os aseguro que sí, porque cada jarabe se hace. Y no solo los jarabes, o sea, todas las soluciones se suelen todas filtrar pasar un filtro, pues porque así al final clarificamos la disolución que se vaya a usar. Vale, es verdad que, bueno, la del vacío no, pero es que esta ya os digo que os vais a hartar. Sigo por aquí. Bueno, y aquí ya es verdad, bueno, sí es que es verdad que va como hilo conductor. Lo que os decía, sí. Imaginaos que nos hubiésemos quedado aquí con un poco de sustancia y no estaba, lo que os decía, que a lo mejor no se nos hubiese quedado un poquito de humedad, pese a que estuviese perfectamente ahí conservada, que quede humedad, pues ¿qué hacemos? Quitarla, ¿no? Con la evaporación. O sea, al final la evaporación nos va a servir para quitar esa humedad que nosotros no queremos tener, en la fórmula que sea, en el polvo que sea o lo que necesitemos. O para concentrar, por ejemplo, una disolución, si hubiese que concentrarla, se puede evaporar parte del disolvente y quedaría más concentrado. No es más que eso, ¿vale?
luego, pues bueno, es verdad que conocer los evaporadores y el rotavapor, ¿no? Que el rotavapor es verdad, está por aquí la foto, es lo más el aparato más concreto, ¿no? Para hacer estas vaporizaciones. Pero bueno, es verdad que no es uno de los instrumentos que más se vayan a usar, pero bueno, que los conozcáis. Simplemente, y una forma sencilla de evaporar, pues es al final calentar en las cámaras, ¿vale? Lo más... Dime. Decía, en el rotavapor, que también era para sustancias termolábiles. Sí se pueden usar, ¿vale? Pero tienes que ajustar las temperaturas. Lo que nos permite el rotavapor es eso, que nosotros podemos ajustar... Bueno, aquí que veis cómo es el dibujo. Nosotros podemos ajustar perfectamente a qué temperatura la vamos a hacer. ¿Qué va a pasar? Pues que tardamos más tiempo. Pero nosotros podemos, pensar, por ejemplo, en un vaso de agua. Nosotros si tenemos un vaso de agua y lo dejamos durante 2 días, 3, se va a evaporar. O sea, ese agua al final va a acabar evaporándose, no entera, pero gran parte. Y nosotros no le hemos aplicado ningún tipo de calor, pero se evapora. ¿Vale? Más tiempo, pero sí que se consigue que esa vaporización y parte de evaporación del agua que hay ahí. Una pregunta, entonces los evaporadores los tenemos que aprender todo, bueno, tampoco es tanto como se utilizan en la industria, bueno, para conocerles o para saberles. Para conocerlos porque no, ya os digo que no se utilizan tanto. Que nosotros es como al revés, ¿no? El proceso, nosotros al final tendemos a hacer la disolución, tendemos a hacer la emulsión, no tenemos que hacer el proceso contrario de quedarme con lo que contiene esa disolución. Es lo raro, ¿vale? Por eso son procesos que sí que es necesario que conozcáis, pues si en algún momento tenéis que tirar de ellos, o sea que está bien que sepamos además para qué son, pero nosotros hacemos el proceso un poquito contrario. O sea, nosotros no quitamos es solución, normalmente la añadimos, ¿no? A ese polvo que vamos a usar, vamos a añadirle los excipientes, los líquidos que necesitemos para poder hacer la fórmula magistral en sí. Es como el proceso un poco al revés. Pero bueno, si nosotros necesitásemos quedarnos con un polvo más purificado, quitándole agua, tendríamos que usar, pues o bien los evaporadores simples, los de tubos, que son al final igual, pero un poquito más elaborado el proceso, ¿no? Pero es lo mismo que uno simple, lo que pasa que son varios. Los de vacío, ¿vale? Pero es que es raro hasta que los veáis. Y el rotavapor es verdad que suelen estar en muchos sitios porque es como una de las cosas así más del laboratorio, pero por ejemplo yo no lo he visto en el nuestro, no lo tenemos, para que os hagáis la idea. A lo mejor en otros de otros módulos está. Pero no sé, es eso, nosotros no lo vamos a usar porque hacemos lo contrario. Nosotros al final echamos líquidos en vez de quitarlos. Para tener al final una forma farmacéutica pues adecuada para lo que estemos buscando. ¿Vale? Y aquí, bueno, para conocer el proceso, mirad, lo que decíamos antes del Soxless, la camarita esta, a ver, es que luego la mayoría de las cosas se usan para todo. O sea, en el Soxlet tenemos una camisa fría de estas, ¿vale? Y en vez de tener esta forma, pues lo que tenemos está todo vertical. Va subiendo el disolvente y lo vamos recuperando porque se va enfriando. Entonces conseguimos recoger y recoger y recoger de forma continua ese disolvente. Aquí, sin embargo, yo tengo la muestra aquí, ¿vale? Sí. Le aplicamos ese calor, esto a mayores se va girando, ¿vale? El matraz que está aquí va girando, va para aquí, por aquí, va subiendo. Claro, esperad que no lo veis. Me sube por aquí el disolvente. Uy, qué finito. Sube por aquí el disolvente, se me enfría y baja hasta este de aquí. ¿Vale? Así además conservamos el disolvente, que muchas veces, oye, a lo mejor tenemos que separar dos compuestos, el sólido, pero el disolvente también nos interesaría. ¿Qué es lo que va girando? Este de aquí, espera, que te lo pongo en otro color.
este gira. ¿Vale? Por eso, bueno, de ahí lo del nombre de rotavapor. ¿Vale? Se va moviendo para que vaya dando el calor de forma homogénea. Si no, se nos calentaría aquí, imaginaos donde está el punto rojo, se nos calentaría muchísimo ahí y precisamente eso, si tuviésemos una sustancia termolábil o que pueda cambiar con cambios de temperatura, haríamos el lío, ¿vale? Por eso va girando para que sea de una forma de más homogénea la separación del agua o del disolvente que sea. Que es verdad que normalmente es el agua, pero puede que no sea agua. Vale, y es eso, esta es la parte que gira. La morada, la que os he puesto aquí moradita. ¿Vale? Sigo un poquito más. Y bueno, hemos visto evaporación, pero si nosotros seguimos aplicando calor o aumentando esa temperatura, lo que conseguimos al final es desecar. De hecho, con el rotavapor 6 se consigue por completo al final quitar toda el agua sin problema. Pero bueno, diferenciamos aquí porque es verdad que para la desecación vamos un poquito más a saco, ¿no? O sea, no queremos hacerlo de una forma a lo mejor tan precisa, tan sencilla, queremos quitar todo el agua y lo hacemos aplicando bastante más temperatura. Porque no queremos nada, que nos quite todo. Eso sería la desecación y la liofilización es una desecación un poco más especial. Pero nada más. ¿Cómo podemos hacer nosotros la desecación? Bueno, a ver, aquí es que, que nosotros vamos a aplicar prácticamente siempre calor. A no ser que no se pueda, pero normalmente se aplica calor. Y lo podemos hacer bien por contacto directo. Imaginaros, nosotros lo ponemos sobre una estufa y al final pues ese calor se me está conduciendo directamente y me va a producir que se vaya ese agua. O bien lo puedo poner en un sitio en el que lo que se vaya moviendo y lo que vaya aplicando ese calor sea el aire. Se van creando corrientes de convección que al final me secan. Como un secador, ¿vale? Pero un poco más profesional. Pero bueno, para que veáis la diferencia. Si tú lo pones directamente en el radiador, se te seca una cosa, pero si tú le das con el secador, también se te va a secar. ¿Vale? El secador sería convección. Conducción. Claro, o sea, conducción si lo ponemos directo con una fuente de calor y la convección usamos el aire, ¿vale? Para que se vaya moviendo y sea el que vaya transmitiendo parte de calor, pero no de una forma tan directa. Que muchas veces también lo que tenemos es ambas cosas. Tenemos una fuente de calor y a mayores metemos corrientes de convección para que ese secado sea más eficaz, más rápido. Y luego, aquí lo del sistema de secado que pone o estático o dinámico, que se vaya a mover, ¿vale? Que nosotros tenemos una estufa, la estufa no se mueve, ahí se queda y bueno, puede tener, aparte de conducción, una estufa siempre va a tener conducción, pero bueno, puede tener convección, pero nuestro producto está quietito. Sin embargo, hay en otros en los que, imaginaos una cadena de montaje, ¿no? Como las cadenas de montaje en los que el producto se va moviendo a través de esa línea y va pasando, bueno, pues por zonas todas, pueden ser pueden ser por contacto cuerpo a cuerpo, es decir, que haya conducción, o puede también a mayores tener convección. Normalmente es una mezcla de todo, pero bueno, es verdad que la más sencilla, la estufa, pues sería estática, sería conducción, y si le metiésemos, algunas las hay, con aire, pues tendríamos las dos cosas, conducción y convección, ¿vale? Y si esa estufa se pudiese mover, pues a mayores sería dinámica, ¿vale? ¿Qué más? Esto ya está. Y pasaría a la liofilización. ¿Qué es lo que os digo? Es al final desecación, pero un poquito más especial. ¿Qué hacemos cuando queremos hacer una liofilización? Queremos quitar el agua por completo, ¿vale? O sea, por completo. O sea, es un proceso todavía más eficaz. Aunque es verdad que nosotros pensamos a lo mejor en una estufa y el calor, pero es que así conseguimos es un proceso que nos lo quita prácticamente todo. No sé si habéis visto alguna vez algún liofilizado, pero es que, claro, le echas una gota de agua y es que tiene una avidez increíble, porque no tiene nada de agua, entonces luego la cogen con mucha facilidad. Y a ver, aquí lo que hacemos es, en la evaporación y en el o sea, cuando estamos haciendo desecación, a nosotros el agua o el disolvente que tenemos
nos pasa de estado líquido a gas, ¿vale? En la liofilización lo que hacemos es sublimar el agua. Se pasa primero a estado sólido y de sólido lo pasamos directamente a gas. No pasamos por el líquido. ¿Vale? Es el punto que tiene especial. Claro, esto no se puede hacer de una forma tan sencilla como aplicar simplemente calor y listo. Por eso aquí nosotros tenemos que ajustar temperatura y presión. Pero nos quedamos con eso. O sea, aquí está de forma resumida. Nosotros primero congelamos, a veces tenemos que almacenarlos porque es verdad que algunos necesitan que estén como bastantes días en una temperatura estable y demás, pero bueno, otros no. O sea, se puede hacer, es verdad que aquí vienen todas las etapas de un proceso que tiene todas, pero bueno, en algunos se puede hacer de forma directa. Entonces, lo importante es que yo congelo, o sea, de verdad, congelar. Si lo tenemos que almacenar, almacenamos. Y luego se aplica un poquito de calor, pero para compensar un poco las energías, nada más. Y luego lo que hacemos es eliminar el vapor, nosotros habiendo controlado previamente temperatura y presión. ¿Vale? Viene aquí lo de la eliminación de vapor, regulación de la presión. O sea, necesitamos controlar esas dos cosas. En los procesos de desecación y vaporización, nosotros controlamos la temperatura. ¿Vale? Pero aquí no. Aquí controlamos temperatura, pero también presión. Es muy importante tener en cuenta las dos cosas. Y de esa manera conseguimos, lo que os digo, pasar del estado sólido al gaseoso. Y esto hace que sea muchísimo más eficaz. Es por el proceso de sublimación. No nos queda prácticamente nada de agua, por no decir nada. Nada de nada. ¿Vale? Y es la peculiaridad que tiene. Y es verdad que nosotros no vamos a liofilizar prácticamente nada, pero es que os digo que la mayoría de las cosas que van en polvo, es que son previamente liofilizados, pero por eso, porque nosotros cuanta más agua quitemos, vamos a conseguir que haya menos reacciones, que haya menos contaminación microbiológica. Entonces, ya os digo, todos los inyectables que os vayáis a encontrar van liofilizados, pero es que también hay hasta alimentos, infusiones y demás que están liofilizadas. Porque conseguimos eso, alargar un montón la vida útil del producto que sea. Fármacos, pero también en alimentación. ¿Vale? Pero es eso, lo que le tenéis que quedar es con que lo que hacemos aquí es una sublimación. ¿Vale? Uy. ¿Preguntas alguna? No. No, hay que estudiar un poco. Darle un poco más de vueltas, claro, y ya está. Sí. Pero bueno, ¿qué es eso? O sea, que no es complicado. Es más sencillo que los de operaciones. Yo creo, ¿no? ¿Vosotros lo habéis visto hace poco? Bueno, sí, el año pasado eran muchas cosas. Claro, esto ya es más... Tenemos en otras asignaturas muchas cosas. Madre mía. Pero bueno, ese era un poquito más enfocado ya. Y luego, por lo que os digo, cuando veamos ya las fórmulas concretas, pues ahí todavía concretamos un poquito más. Pero bueno, estos son procesos que es verdad que son interesantes que se conozcan, porque tenéis muchos, ya os digo que se tiene que hacer. O sea, evidentemente, lo de pulverizar los polvos es imprescindible. Siempre, siempre, siempre. Mezclado, evidentemente. Entonces son cosas que se necesitan saber un poco para hacer cualquiera de las fórmulas magistrales. Luego ya pues habrá cosas así un poquito más concretas que tengan cada una. ¿Vale? Vale. ¿Alguna cosa más, Sara? Que también... Era de operaciones, pero si mañana tienes la tutoría, te pregunto la tutoría. Vale, como quieras. Sí, bueno, te he mandado 2 emails porque te manda el heteroevaluable 2 y creo que el del 5, pues no sé si me cuadra a mí todas las preguntas que te las haya puesto bien, vamos. Vale, pues te lo miro y ya está. Vale. Y bueno, mañana te pregunto un par de cosillas también porque lo del cambio de unidades hay algunas cosas que me lío. Ah, vale, pues eso sí, mejor en la tutoría, porque así Sí. lo vemos ahí con más tiempo. Sí, Vale. sí, perfecto. Vale, Bueno, pues aquí os dejo, si no. Bueno, si no, ya sabéis, me mandáis un mail o lo que sea con lo que
con lo que tengáis. Vale. Vale. Vale.